Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, con actividades semanales, entre otras, taller de pintura, coro, bingos. Está ubicada en Normandía, 1882 en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web que usted está viendo en el streaming de Radio La Clave es residenciacasamía.cl. ¿Cómo cambian los tiempos? Antes era pateando piedra, ahora pateamos petróleo. ¿Qué tal? ¿Viste? Todos los días se Y hay gente que dice que el país no ha crecido. Y hay Dios que el mío. país no crece. Ay, que no hemos evolucionado. Oye, bueno, el ministro Burgos, que yo sepa hasta el momento, no ha renunciado. ¿No? ¿Todavía no? No, todavía no renuncia. ¿Lo han visto? Él decía que tenía los votos y que por WhatsApp un senador, que yo pensé en ese momento que era Hernán Larraín, después dijeron que no, que un senador que se había comprometido, otros decían que era Horvat. Yo ahí no dijo quién, que un senador se había comprometido con él de votar y tenía los votos justo los 22 y después ese mismo senador por WhatsApp le dice, ¿sabes qué? Mejor que no. Pero incluido Rossi de Urresti, Sí. con esos votos contaban y... O sea, De Urresti ya estaba De convencido. hecho, por todos votar. votaron. De Toda la Urresti, nueva sí, mayoría se cuadró. se cuadró y De Urresti reconocía al final que tenía muchas dudas y todo, pero él mismo ya estaba en la línea de no querer hacerle daño a la presidenta. O sea, ya se había cuadrado con la versión oficial, pese a que que estaba súper en contra de votar por Rayevich. Y Rossi tuvo que suspender la licencia médica para Podría llegar haberse Eso- pegado eso un sí viajecito a la fiscalía, estaba Eso más o sí menos que- cerca. eso ¿no? sí Al lado. que No, pero compensado. a lo mejor para eso sí tiene licencia médica. No, para eso parece que sí. Decía sí o No sí, estaba pero fue, o sea, ahí se nota la desesperación del oficialismo por llegar a votar por Rayevich. Finalmente le faltó un voto, votaron a favor 21, necesitaba 22 y no hay contralor todavía. Bueno, ¿Qué acá contaban? logra... Erika. Perdón. Perdón, Erika. Mira, no, para Dale. completar. ¿Cuál contaban? Lo que pasa, en algún Porque dijeron en algún minuto que en tenían algún los momento 22 se votos. pololearon harto a Hernán Larraín, que es presidente de la UDI, porque Hernán Larraín conoce a Rayevich Sí, y fue le su tiene mucho ayudante, cariño, digamos, fue su Rayevich, ayudante, le tiene sí. mucho cariño, pero después Hernán Larraín le reconoció al gobierno que no podía votar a favor porque no iba a ir en contra de su propia colectividad y él el presidente de la UDI. O sea, no había... Según Burgos, tenía pololeado a un senador independiente. Yo entendía que era Horvat. Y que después ese Era mismo... Iván Moreira. De pero- hecho, Iván Moreira se abstuvo. Se abstuvo Horvat, se abstuvo Iván Moreira y se abstuvo alguien más. No me acuerdo, que es de la oposición, creo. Larraín, el mismo Hernán Por Larraín. las mismas razones por las que anunció Larraín. inhabilitarse Larraín se el abstuvo tema también. del No, fiscal. no, creo que fue ¿No? por- ¿Por qué la decisión de abstenerse? Yo no seguí la discusión. Ellos no se pero- inhabilitaron, No. sino lo que hicieron fue abstenerse. Abstenerse. Y yo creo que ahí hay dos cosas. A ver, voy a decirlo sinceramente. Perdón, Mauricio, Se me solamente fue la sinceridad. no, espérame, solamente para no interrumpir. Lo que dice Burgos después explicó que este senador que en un principio le había dicho que sí iba a votar a favor y que después le dice que no y que por WhatsApp le dice que no, le explica que un contralor no puede depender de solo un voto de diferencia. Sí, pero- que tiene Acá que ser una se- cosa más masiva para apoyarlo y por eso finalmente es que dice... acá hay todo un problema que ya lo hemos hablado otras veces. Bueno, Mauricio nos ha tocado hablar de este tema también. Pero el punto es que Hay no algo- podemos... perdón, hay algo que se está acoplando. Sí. no, Sí, ese yo es creo que ese fono que estamos fuertes. No, ese está, pero... Sí. Ahí está. Estando Pero pateando petróleo. el punto es que todo. la Contraloría es una institución que debe ser totalmente independiente, encargada de fiscalizar los actos de la administración pública. Por tanto, no puede ser que cada vez que tengamos que reemplazar a un contralor que ya haya cumplido uno su periodo, se estén buscando y se arme un tremendo lobby político en torno a una figura de consenso. Pero es evitable. Yo creo que acá tenemos que empezar a idear sistemas nuevos que hagan que esto sea cada vez más imparcial de los poderes del Estado. No puede ser que la presidenta Bachelet tenga su candidato y que justo uno de sus candidatos, independiente de todas las cualidades que pueda tener profesionalmente, pero acá uno también tiene que saber un poco mirar debajo del agua, que pueda tener profesionalmente, pero recordemos que él fue militante de la ADC, que después renunció, asesor de varios ministerios, actualmente el Ministerio de Vivienda, fue además uno de los que aportó a la campaña de la presidenta Bachelet también dinero durante su primer periodo. Él estuvo con la presidenta, él está a cargo, él era parte del gobierno, hasta hace un tiempo a mí me tocaba en la Comisión de Vivienda, y él iba ahí con su calidad de asesor, o sea, camiseteándose por el proyecto de la presidenta Bachelet y de gobierno. Entonces, después ponerlo en Contraloría, de Contralor nacional, a mí me parece que no es lo más adecuado.
Y bueno, eso por un lado, que yo creo que hay que actualizar ese sistema, lo mismo como se elige el fiscal nacional, porque no se puede transformar en una influencia y que cada político tenga su candidato y que los ministros salgan a buscar votos. Ahora, por otro lado, también el ministro Burgos acá yo creo que se precipitó un poco, porque evidentemente que cuando ellos lanzan algún candidato para estos cargos, ya sea de cualquier organismo, tienen que asegurarse de tener todos los votos, y en eso desde un comienzo con el candidato, con Raja Itz, que a mí me da pena al final porque se paseó mucho en el Congreso y todo, al final salió, o sea, igual una pena es la situación de él, no me gustaría estar en sus zapatos, pero claro, ahí hubo como un mal manejo político también de parte del gobierno y de parte de la presidenta, que era lógico que no podía contar con algunos votos, estaban ahí muy escudados en el voto del presidente de la UDI, del senador Larraín, pero claro, él tenía una relación personal y todo, pero al final también prima un criterio político, un criterio de cuidar la institucionalidad, y yo creo que acá ganó eso, que el gobierno busque un candidato más independiente, pero no puede ser alguien tan militante. Yo estoy de acuerdo con la Erika en el sentido de que el mecanismo de elección no puede ser que uno de los órganos a fiscalizar sea quien nomine. Oye, Que otro de los órganos a fiscalizar sea quien vote, y que además el nominado sea asesor de varios Es ministerios. que es una Tanto un imposibilidad partido. porque siempre va a pasar eso. oye, que Burgos... ¿Se puede votar? No, Que Burgos hay gente del Dale ámbito la el razón, académico. sistema de check and balance, de peso y contrapeso. Hay gente pueblo. del ámbito académico, gente que puede tener afinidades pero que no las manifiesta. Por ejemplo, el excontralor Ramiro Mendoza, que era una persona que dentro de todo yo creo que era bastante Ojo que Ramiro razonable. Mendoza, y eso es para hacer la diferencia, y yo no digo que esté bien o mal, sino que para hacer las diferencias de lo que se exige hoy día. Ramiro Mendoza había asesorado a 8 ministerios. Sí. Lo que pasa es que en ese momento no era tema. No era tema, porque son expertos en, ¿cómo se llama esto? En administración pública. Administrativos, Claro, es que y en el fondo... ese es el punto. Oye, asesoran a los El ministerios. asesorar, claro, en informes en derecho, alguna materia técnica que te piden, o sea, yo creo que es válido, pero cuando ya te involucras hacia el extremo de que saliste con la bandera ahí el fin de semana a hacer propaganda para algún candidato, yo creo que ya desde ese momento uno tiene que ser suficientemente sensato o para hacerse un lado o también de parte del gobierno para no llevarlo de candidato. Oye, yo Mauricio creo y que después Jorge sí, Ramírez. esto tiene varias cosas. La primero, respecto a Burgos y el WhatsApp. Oye, que Burgos no se empieza a escudar en que lo engañaron, Pero es que no quiere renunciar, en que aquí Mauricio. hubo un senador independiente, que todo el mundo sabe quién es finalmente, que habría cambiado su voto. Yo le recomendaría al ministro Burgos que se informe mejor acerca de la postura de los senadores, que deje de escuchar a gente que de repente él cree que da cuenta de una posición cuando eso no existe, y que mejor empiece a hablar directamente con los parlamentarios. Acá no hubo ningún senador independiente que se cambiara de posición. Acá hubo un senador independiente que comunicó una posición. Ahora, si él leyó, ¿Te refieres al senador no Jorge tengo Rato, idea, no voy a mencionar, hay pero una historia ahí con pero que el tema también es súper importante. sencillo. Si es que Burgos creía porque alguien le dijo, algo le comunicó, alguien le vendió la historia de que tenía mucha influencia con este senador independiente y que por eso le iba a garantizar el voto, bueno, problema de Burgos, pero no venga acá a escudarse basureando a un parlamentario que probablemente recibió muchas presiones, basureado. muchas de ellas indebidas, y mantuvo una posición que es la de él. Pero espérate, Y punto. Mauricio, pero Eso es lo primero. ¿Este senador presiones indebidas, dices tú? Yo creo que sí. Ahora, hay una perdón. tengo la convicción de que sí, yo no lo puedo garantizar, no estuve ahí, yo ayer estaba en mi oficina, no Es estuve en la que, votación. disculpa, etcétera. Presionando al senador. el ministro Burgos lleva en esto hace más de un mes. Y ya se había corrido la sesión la semana antepasada o pasada, creo que fue. Sí, claro, una Ya se había estrategia política, suspendido Por porque ahí ya no naturaleza. estaban los Es votos. distinta la naturaleza de por qué se cambió. ¿Puedo intervenir, no? Intervenga nomás, Jorge Ramírez. Por favor, yo creo que- pobrecito, usted no que lo es dejan. parte de la los nueva grandes camada. pensadores, no tiene que ni pedir No, yo creo permiso que acá hay acá. varios temas. Escuchen y Mira. anoten. Yo creo que acá hay una negligencia del ministro Burgos, porque yo creo que el nombre de Rajevich nació enlodado de algún modo. De hecho, hace 2 semanas, cuando se pospone la votación, es porque No habían Burgos votos. no contaba con los votos de la nueva mayoría. ¿Ah? O sea, es decir, acá hay una cuestión que es de fondo. Esto es como la espada de Damocles. Yo creo que... en el Habían fondo- dicho la prevención, además, que era su cabeza, digamos, si no se Claro, aprobaba. Además, ponía eso en juego, o sea, o sea, él se tiró con juega eso en el en fondo su juego, capital él político sobre la base de un terreno que era súper inestable, y él insiste sobre la base de algún tipo de negociaciones, apelando ni siquiera a un juicio político, sino que a un juicio estrictamente personal.
vinculado, qué sé yo, al cariño, al carisma, a la confianza eventualmente del senador Larraín con quien fue su ayudante. O sea, una cuestión bien impresentable, sobre todo para un ministro que había pasado por el gobierno, que fue parlamentario. Entonces acá se presta como para interpretaciones. Cuando él pone la cabeza, ¿es una amenaza para la derecha o para la Bueno, mayoría? aquí yo quiero tomar ese punto. Yo creo que si uno hace un análisis un poquito más fino, yo creo que esto también puede ser una victoria bien pírrica para la centro-derecha. Porque yo creo que a todas luces, a uno de la vereda de la oposición, nos conviene tener a Burgos adentro que afuera. Yo creo, y sobre todo, dado el hecho de cuáles son los nombres que eventualmente podrían reemplazar. Entonces, como dice el Pancho, era una amenaza más para la derecha. Reemplazar a Burgos, sobre todo de cara, se está abriendo el proceso constituyente. Yo creo que es mejor para el país tener a Burgos en el. Pero Mauricio, déjame terminar. Iba a renunciar, era un bluff, por favor. No, pero sí. Era un bluff, burdo además, no propio de un ministro. ¿Cómo puede decir, es que sabe tiene que qué? cumplirlo. O sea, pero sí, era para alinear a su... Termina, Jorge, para después discutir eso y otras cosas más que están interesantes. Entonces yo creo que acá hay una derrota política al gobierno muy, muy, muy significativa. Segundo, el ministro Burgos sale muy debilitado. Es una cuestión bien... Hay hasta hipótesis. Algunos dicen, no, lo que pasa es que se dejó caer a Rajevich, digamos, con conciencia de que eso iba a pasar para que la votación del fiscal pasara un poco más piola, porque muchos hablaron de que había un cruce. ¿No? Claro, se hablaba de una negociación heavy. Cruce, Jorge. Entonces, es bien inexplicable, yo creo. Sí. Yo lo lamento por Rajevich, porque me da la impresión que son profesionales súper competentes y que terminan muy enlodados, muy afectados de su imagen pública, y eso siempre es súper triste pasar por algo así. Pero también esta cosa tan de votar en bloque, cuestiones que son más de Estado, a mí también me espantan un poco, porque estoy de acuerdo y entiendo los cuestionamientos que hay sobre Rajevich, pero que eso no signifique que el próximo candidato tiene que ser como de inclinación derecha, porque ahí sí lo votamos. No me gustaría que fuera al final como un canje como ese. Este es de la nueva mayoría, lo voto en contra, en bloque. Este es como derecha, entonces la nueva mayoría lo vota en bloque, en contra, porque si no, nos vamos a ir tratando de ver simpatías políticas. Pasó sería cuando muy estaba lamentable. Paulina Veloso y se le rechazó el nombre de Pablo Ruiz Tagle. Y con votos propios incluso. Ya aparece Ramiro Mendoza recién, ¿no? Claro, y ahí surge la figura de Ramiro Se Mendoza. habla de Contralora, ojo. ¿De quién? ¿De Soledad Alvear? No, de la subrogante. Dice que estaría concitando. Sí, creo que si bastante Burgos apoyo. ya estaba disminuido en la correlación de fuerzas del comité político. Y tiene carrera. Yo creo que ahora no sé qué rol va a ejercer, porque no tiene ningún peso. No es capaz de alcanzar acuerdos. Señalar algo además, con lo que dice Jorge también y lo que dice la Bea, declaraciones de parlamentarios que no ayudan en nada a Rajevich. O sea, Pizarro diciendo que no hay ningún inconveniente que sea militante de la democracia cristiana. O sea, Pizarro ya chambonada tras chambonada. Entonces yo realmente yo lo llamaría al senador Pizarro que se pierda un poquito los medios. Es la falta de sintonía. Ya, pero es realmente sorprendente que él justifique la militancia de un partido político. Es la soberbia. Se pegó con una pelota de rugby esa mañana. En la cabeza. Pero él es sumamente soberbio. Él cree que está por sobre el resto. No, pero verlo en la revista El Sábado del Mercurio con la pelota de rugby fue todo lo que pasó. Yo creo que es decir, no me importan nada. Ustedes no me importan. Lo que pasa. Eso hemos hablado. O sea, acá se ha roto la barrera del pudor. Pero la DC en particular, Mauricio, está en caída libre la DC con declaraciones la de Pizarro, el ninguneo de Walker. No, están en una situación re complicada. A mi modo de ver, creo yo, la democracia cristiana. Oye, Rajevich está bien, era un buen profesional. Además, el tema de la militancia per se o de la postura política tampoco debiese ser impedimento. Enrique Silva Sima, el hermano del presidente Elwin, fueron grandes contralores, y eso se dijo ayer. Pero el tema, digamos, es que, y eso también me cuadra en la votación de Hernán Larraín, por ejemplo, en la votación de Horvath, cuando dice, ¿sabe qué? Ok, es un buen profesional, pero la Contraloría es un cargo de 8 años. En la práctica, inamovible, en la práctica. Va a durar 3 gobiernos, tiene que fiscalizar esos 3 gobiernos, tiene un poder enorme, y para esos efectos, para tener una autoridad de ese nivel, de esa envergadura, no se puede elegir con la diferencia de un voto. Y además hay que decir otra cosa, ¿cómo se alinearon también los votos de la nueva mayoría?
se alinearon a partir de una presión enorme por parte del ministro Burgos, donde hasta llega y amenaza Presión y de que va a negociación. renunciar, claro, si es que finalmente no se concreta esto. Lo que a mí me parece que no está al nivel de una Chantaje designación de indirecto a la Estado. presidenta, Tanto así que digamos. trajeron al senador Rossi a votar estando con licencia médica, que votó, se fue, y la senadora Isabel Allende dijo, bueno, está bien que haya venido a votar, que vaya, vote y se vaya. O sea, que venga, vote y se vaya. Así como onda, no lo queremos acá, pero queremos su voto. Su voto nos sirve y el resto. Entonces a mí me parece que ya esto desbordó lo razonable para elegir una autoridad en ese cargo. Entonces yo creo que ahora el gobierno tiene que pasar a cambio de página y elegir a alguien De consenso, alguien claro. no de Oye. consenso y que sea el apropiado. Gana con Y el la- apropiado no solamente va a ser por sus capacidades técnicas, sino que también por su dependencia o independencia política. A lo mejor de carrera, pues como decían la Claro. que hoy Tal día vez está subrogando. tal vez eso puede ser lo más sensato. O alguien que pueda tener convicciones, porque también es cierto lo que se dijo ayer respecto de que las personas que se dedican al derecho administrativo naturalmente trabajan en el Estado. Pues, ¿sí? ¿En qué otra parte van a trabajar? ¿Me entiendes? Sí, es evidente. Pero el problema, a mi juicio, de Rajevich es básicamente que es un nombre que por distintas circunstancias, que a mi juicio son responsabilidad de la forma como se dio este proceso, no generó un piso mínimo para una autoridad de esta envergadura. Y no podemos empezar a pensar de que hay que elegir una persona que va a estar 8 años en un organismo de esta categoría, básicamente por no hacerle un desaire a un ministro, a una presidenta que ni siquiera van a estar cuando esté en la mitad de su ejercicio el Contralor. Va a quedarse en el área chica a propósito del cruce entre dos elecciones, la del Contralor y la del fiscal. ¿Es posible pensar que la caída de Rajevich se explica en función de un acuerdo que sí se logró con el nombre del fiscal Bueno, nacional? eso es lo que yo... O sea, Yo creo que era al revés. ¿Ah? Pero todavía no está definido Es eso. decir, dejamos con caer al respecto al tema del Contralor, fiscal, ¿no? pero esto es síntoma de un acuerdo que se va a el evidenciar fiscal en se los cierra próximos. con este Estamos claro, pero el fiscal se cierra con este nombre. Yo lo veo súper transparente, porque este voto se cayó, o sea, el voto que dice el ministro, o sea, perdón, el voto que dice el ministro Burgos, que el parlamentario que cambió el voto, bueno, también hay otras fuentes que dicen que este parlamentario nunca se comprometió a votar. Pero, y también por parte, el otro voto del que dependía era del senador Larraín, que el senador Larraín desde un momento se manifestó que iba a abstenerse por ser presidente de un partido de oposición, y además porque también él lo conoció, no dudaba de sus capacidades, pero que esto era distinto. Entonces yo creo que no ha habido ningún acuerdo en el tema de elección del fiscal. Ahora habría que ver qué pasa más adelante. Claro, pero sí se desestabilizaron los ánimos. pero está todo claro. esto surge de una negligencia de Burgos. Yo creo que eso es lo único que hay consenso. O sea, en el fondo plantear un nombre que surge, o sea, nace cuestionado e insistir expone no solo al gobierno a esta situación, sino que también al sistema, porque al final seguimos sin Contralor, la discusión gira en torno a la persona de Rajevich y no respecto al proyecto de la Contraloría. ¿Quién es? 6 meses Publica el sin Contralor. Clinic. Yo quiero hacer una pregunta con respecto al debate que va para el otro lado. Porque nosotros, bueno, analizamos el perdedor o los perdedores en esta pasada. Pero ¿quiénes ganan con que se haya caído Rajevich en el nombramiento? Tiendo a pensar en los senadores independientes que, a pesar de las presiones, porque se han hecho públicas las presiones, partiendo por el senador Gilardi en contra de Moreira, por ejemplo, ¿quiénes ganan con esto? Moreira ¿Jardín no metido en independiente. algo así? Es raro. Yo encuentro raro. A lo mejor quieren enlodar el nombre del senador No, Gilardi. oye, pero pero a ver, no, digámoslo con todos sus nombres. Acá lo que Burgos está diciendo, que el senador Antonio Horvat cambió su voto porque le habría comprometido su voto a favor de Rajevich y después a último minuto le habría dicho por WhatsApp que se abstenía. Eso es falso, pues. O sea, corte el deseo. Yo no sé de dónde está esa información. Entonces él se pretende escudar además de una forma cobarde, porque dice, un senador independiente, si el único senador independiente que se abstuvo fue Horvat, entonces lo está mencionando directamente. Entonces el punto es que además esto no se puede resolver por un solo voto. ¿Me entiendes? Si ese es el asunto. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Burgos, más que tratar de echarle la culpa de una forma cobarde a un senador, porque ni siquiera lo menciona, pero hace referencia a él directamente, finalmente, que asuma su propia responsabilidad, que dé vuelta a la página y busquemos otro nombre para Contralor, pues si ya Rajevich es historia. Entonces, Horvat sería uno de los ganadores en esta caída, en términos de que logró colocar en la mesa otros criterios para el nombramiento, porque venía manchado Rajevich, pero Horvat y otros podrían estar eventualmente blindados frente a esta No, yo creo que- fallida negociación o votación. A la Ese gente- sería uno de los, por ejemplo, aquellos que manifestaron una posición contraria, los que se mantuvieron
al margen de los errores del nombramiento, ellos serían los ganadores en esta pasada? Yo creo, esto es súper panfletero, va a sonar, ¿ah? Pero es así, yo creo que no es que gane alguien, sino gana el país con esto. Sí, pero... ¿Sabes por pero qué? políticamente, Porque esto es finalmente... política, pues, Mauricio. No, porque finalmente lo que va a ocurrir es que van a tener que buscar un nombre de consenso. Oye, y hay personas que se dedican al derecho administrativo que también han podido participar en distintos ministerios. Jamás, porque yo no me dedico al derecho administrativo. Mauricio, pero, o sea, Hay un espacio para un buen siguiendo nombre. tu argumento, también me parece poco noble, por decirlo mejor, de parte del ministro Burgos, que en vez de decir, tengo toda la responsabilidad, me equivoqué, me la jugué mal, Lo pésimo, dijo. ¿ah? Lo dijo también. Pero lo dice Fue y su al mismo primer- tiempo dice, sí. pero es que yo tenía los votos igual. Lo dice con la Claro. excusa. Y entonces, decirlo con la excusa como yo tenía justo los votos y a la última hora. Un gallo y chueco solo- se dio vuelta. Y solo por la transparencia. Mauricio, ¿tú tienes relación con el senador Yo, Horvat? sí, él, quiero decirlo, es mi Es que no, porque suegro. se notó que había una él defensa es- así no, como no. bien Fuerte declaración, acalorada, o sea, como bien Pero la apasionada. verdad es que la gente que me escucha y que está casado sabrá de que la relación de uno, de verdad, con el suegro, es una relación bien especial, porque esa historia de que cuando hay alguien que se casa con la hija, uno gana un hijo, es su historia. Eso Uno es pierde a mentira. una hija y el yerno Así que si no lo defendí en público... es el infeliz que se llevó a mi princesa, si finalmente es eso, ¿no? O sea, me tiene mala, ¿no? No es que me tenga mala, pero tampoco somos amigos. todo caso, estuvo buena la vocería, Mauricio. Y Estuvo tampoco, súper no, buena. y quiero decirlo sinceramente, yo no he Buena tenido vocería. ningún contacto con él respecto a este tema, ninguno. Pero yo tengo la convicción de que, digamos, no una persona que se ande dando vueltas. Y finalmente eso, por más que sea mi suegro, como le digo, si la gente, Te he visto insisto, la haber gente que nos inhabilitado. escucha Te he visto haber inhabilitado, Mauricio. sabe cuál es la relación entre un yerno y un suegro, pero de verdad, no la vendedura de pomada el fin de semana, suegrito, le armo, digamos, ahí, le doy un vinito La ayuda o el del asadito. asado. No, Pues el asado es parte del pago. no, olvídate. No, es imperdonable. El robo de hija es imperdonable. Mauricio, con respecto a la renuncia que planteó Burgos, se le consulta eso si efectivamente él iba a renunciar. Y la respuesta de Burgos es que fue solo una interpretación. Por Eso tanto... es lo que yo no entiendo. ¿Qué interpretación No sé, si lo dijo no. tal cual? ¿Qué parte Ahora, de decir voy a renunciar es interpretable si no sale Rajevich? Bueno, eso dijo Burgos para... Pero sí, yo quiero aclarar en todo caso que no soy vocero de nadie y no tengo ninguna idea exacta acerca de cómo se concretó este tipo de votación de Contralor. Yo no participé. O sea, acabas de Hablo decir a que te partir de mi... constaba que no existió negociación, No, Mauricio. a ver, me consta en qué sentido. O sea, una convicción a partir del conocimiento que uno tiene de la trayectoria de las personas. Lo mismo cuando yo digo que si es electo José Morales, jefe del Ministerio Público, por su trayectoria, esto involucra el fin de las causas Corpesca, Cambio en el SQM, equipo. Penta y sobre todo Cascada. Cambio en el equipo. Pero una convicción a partir que tampoco es gratuita, a partir de una trayectoria concreta, ¿no? El elegido, según The Clinic. ¿Quién? ¿Morales? No, pues Pancho, no lo tienes todavía. no, como es música, redoble música. tambores. ¿Quién Morales? Jodimos. El candidato a la Yo no Fiscalía creo que sea Nacional Morales, yo creo propuesto que por esté la enfunado con todo presidenta lo que de la han dicho. República No. es... Según The Clinic, ¿Ya? reporteado al interior de La Moneda, Ya corta el deseo. dilo Llegó al el tiro. momento. dando como explicación Llegó el momento. ante el, pero si presidenta, todos iban a votar por el otro. ¿Quién? Hoy Y la explicación de vuelta es que se las arreglen ellos. El elegido sería Luis Toledo. ¡Ah! ¿Te imaginas? Ya, pues. Ya, po. Raúl el Bofá. señor Jorge Abbott. Abbott. ¿Y Costello? ¡Ah! Eso, a ver. A ver, bueno, si eso es Abbott y cierto. Costello, era muy bueno. Abbott Abbott y y Costello. Costello Esa sí que era asociados. buena. Abbott Esa es la y Costello. Bachelet se inclinaría por Jorge Abbott para el cargo de fiscal nacional. Bueno, si eso es así, a ver, de partida, yo en lo personal tengo la convicción de que habría sido algo terrible, y todavía puede ser, porque no hay una información oficial, de que José Morales hubiese sido, digamos, el elegido. La verdad es que habría cerrado un conjunto de negociaciones que a mí me parecían espurias en una república democrática en forma. O sea, la verdad que tratar de presionar el nombramiento de una persona que daba garantías a partir de su trayectoria, de alguna forma de impunidad,
era impresentable, es no pensar además a largo plazo. Jorge Abbott... Ahora, al mismo tiempo, al surgir todo esto desde Morales, yo dije, Morales está funado, no lo puede, aunque quieran nombrarlo, no lo van a nombrar. No, o sea, sí. con todo lo que se había escrito en contra de Morales, era como pegarse un balazo en los pies, ¿o no? Doña Beatriz, acá hay una falta del sentido del pudor, que yo creo que eso algún día debiésemos reflexionar más profundamente respecto al punto. Pero parece que no en todos. Que nos lleva, la estamos empezando a perder, estamos empezando a cruzar esa línea. Y cuando uno la cruza del todo, yo creo que ahí las instituciones empiezan a estar en un segundo plano y ahí los espacios para el populismo se acrecientan y son peligrosos. Pero dicho eso, Jorge Abbott tiene ciertos pros y otros contras. Dice que es como continuador de Sí, esa Chaguán. y eso es malo porque Chaguán, la verdad que ha realizado una gestión horrenda al interior del Ministerio Público. El fin de semana de varios fiscales. Sí, el tema de que Chaguán ha sido muy hábil porque él se autodesignó justo cuando terminaba su periodo para investigar esta causa y robarse finalmente el trabajo de un grupo de fiscales que ha hecho una pega realmente de excelencia, como son los fiscales Gajardo, Norambuena y Arias, ¿no? Y bueno, le había ido un poco bien en eso. Oye, perdona Mauricio, y por conocimiento, porque después de toda esta discusión al interior del Parlamento, que hemos visto los senadores y toda esta idea que había, que le aprobamos a Rajevich, que si todos votan por Morales, se había hablado de un arreglín masivo a propósito de estas dos votaciones. Bueno, finalmente Rajevich fracasó y la versión del Clinic dice que la presidenta se inclinaba por Jorge Abbott. O sea, a pesar de que dicen, la decisión de Bachelet podría encontrar un amplio rechazo en el Congreso, como ya lo han comentado distintos senadores en los pasillos. O sea, yo lo que sí sé... De la mañana de hoy, al parecer, ya hay comentarios de los senadores diciendo esto. Se pegaron con un palo en la cabeza. Oye, pero solo una preguntita más. Y yo aquí, porque hay varios senadores que han dicho, oye, si nosotros acá nos agarramos de las mechas a temas políticos, en la fiscalía esta cuestión es peor. Están todos que tiran una versión para cagarse, para frenar literal. al otro y que políticamente unos apoyan recalcitrantemente a uno, otros apoyan al otro, y el juego de poderes al interior de la fiscalía es tremendo. Yo no sé si están así. A ver, todas las organizaciones son políticas también, ¿no? Opera más como, yo creo que el clivaje político aquí no es tan nítido, opera más la lógica de la corporación, más que la lógica coalicional. Yo creo que al final los políticos empiezan a actuar más como claro, todos los como clase política, más que como, porque si tú empiezas a ver, pueden haber cruces, pueden haber matices, y al final lo que acá se está asegurando, esto es una simplificación, pero es como que todo siga más o menos igual y que esto no siga avanzando. O sea, al final eso es lo que está en juego detrás de la figura del fiscal nacional. O sea, que alguien... Yo creo que el espíritu, yo creo. O sea, claro que hay, digamos, facciones y grupos al interior del Ministerio Público. Habían algunos muy interesados que saliera Morales y otros Guzmán. La verdad es que Morales, básicamente, estos grupos además no piensan tampoco en la institución, piensan en llegar a determinados cargos, como en la Fiscalía. Lamentablemente, y ese es un problema que se tiene que asumir, la designación de cargos y funciones se establece a partir de cuestiones de confianza, amistad, cercanía, y no a partir de mérito. Entonces eso genera de que finalmente muchos buenos fiscales se vayan al sector privado. Ayer decían eso, que pasó mucho con Saba Chaguán eso, que se designó a mucha gente por una cosa más de cercanía y que no fue avanzando como la carrera funcionaria, y eso provocó esta como estampida en un momento de muchos fiscales hacia fuera de la fiscalía. Sí, claro, de hecho yo me levanté 2 fiscales derechamente para mi estudio, personas que de otra forma en cualquier otro país habrían tenido todas las condiciones para los efectos de estimular su permanencia y su perfeccionamiento. Pero acá se armó un grupo de amigos de Chaguán, bueno, y uno de los amigos de Chaguán es Abbott. Pero el punto, digamos, es que, claro, mira, fíjate qué lamentable, pero en el escenario en que estábamos, la verdad que cualquiera que no fuera Morales da alguna garantía de que se va a respetar algún tipo de autonomía, porque básicamente Abbott, yo tengo la convicción, no fue al Senado a vender impunidad. Por lo tanto, de esa perspectiva, el nombre de Abbott, como el nombre de Toledo, como el nombre de Guzmán, como el nombre de Vargas, son nombres que tienen sus pros y sus contras, pero superan el piso mínimo para los efectos de poder llevar a esta institución a buen puerto. Ahora, es casualidad que la designación del nombre por parte de la presidenta sea con posterioridad, estamos hablando del día después en el que la Fiscalía Nacional de cuentas y en los ¿fue el día después o hace 2 días atrás? Hace 2. El martes. Fue muy conceptuoso todo esto, fue muy sí, pero eso es la mise en scène del poder, ¿no? Pero al final de cuentas es el candidato que más se reconoce en la continuidad de Sabas Chaguán. ¿Sabes lo que pasa? Es que no sé si operó aquí un poquito el a ver, mirándolo bien de afuera, porque todos estos líos políticos yo no los manejo tanto, lo que puede pasar en el interior de la fiscalía, pero da la sensación que casi fue un poquito por descarte, porque
Morales, yo de verdad, yo decía, ya está funado. O sea, con todo lo que se dijo Morales, que lo mencionara, era una cuestión La bancada de la ruta C de lo Rakievich. propuso antes de ayer. Guzmán, que en algún Morales. momento... Guzmán, que en algún momento lo mencionaron como que el que más le gustaba a la presidenta, apareció con estas denuncias del papá que está relacionado con casos de derechos humanos. Y que hoy día veo que hay una comunidad de Osorno que le fue a pedir fue a pedirle al gobierno que no nombrara a Guzmán por este tema, y ya eso se volvía sensible. Entonces, algunos dicen que Vargas, que es un académico súper Vargas era como reconocido lo y todo lo más demás, independiente, yo creo. el problema es que no Es tiene, ajeno, que claro. es ajeno y no tiene el día a día del manejo en la fiscalía, que es complejo. Entonces algunos decían que estaba corriendo con desventaja, y de ahí queda Toledo y queda Abbott. Entonces al final, a mí como que mirándolo de lejos, así es como que casi que por descarte me nombró uno, ¿no? Ahora, ¿qué? Una señal fuerte al Senado, porque el nombre de Abbott no es un nombre que haya sido propuesto por ninguna bancada de senadores. mira. Los que más proponían era Morales, y un segundo lugar, un lejano segundo lugar, era Guzmán. Abbott no es un nombre que haya sido señalado por Mauricio, pero alguien. tengo la idea que Abbott el año 2009-2010 siguió causas contra parlamentarios. Sí, pues por asignaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, finalmente fracasaron. No lo querían mucho. Entonces, sí, él percibió estas causas, terminaron en nada, pero él fue fiscal regional de Valparaíso. Ahora, perdón, ¿el plan B es Guzmán? ¿A riesgo de que el nombre de Abbott se...? Yo creo, o sea, hay que ver, porque yo creo que la posibilidad, o sea, yo voy a dar mi opinión personal, yo creo que la posibilidad de reflotar un nombre como José Morales es tan, digamos, pernicioso para el futuro del Ministerio Público, que de repente es mejor que se vote este nombre, porque con todos los reparos que uno puede tener, Abbott da un piso No, yo estoy de de acuerdo. garantías, digamos. Yo estoy de acuerdo. El tema es que no lo quiere, nadie lo quiere a Abbott. Claro, ese va a ser un ¿Cuál va a ser- problema. cuál va a ser el El plan B? nombre es un plan impuesto. Pero, Exactamente. Claro. pero por descarte a lo mejor pasa lo mismo que lo apoyan. O sea, también puede obrar lo mismo que estamos discutiendo Para acá. como lo que no suceda menos- el es como lo bochorno más de Rakievich. Yo creo que consenso, el ya que presidente nadie- Rakievich es bien... Sí, pero el lobby fue tal por Morales, el lobby fue de tal nivel por Morales que podrían hacer fracasar el nombre de Abbott. Ojo, Oye, pero- yo no lo daría por Porque sabes que elegido. Jorge dice Estos algo son que... tan descarados que si el bochorno no es de ellos, les da lo mismo. O sea, hasta los bochornos de ellos les da lo Aunque la mismo. lectura es como de clase política en su conjunto. Yo creo que Jorge puede tener algo de razón. Ya fracasaron con Rakievich, que la presidenta nombre a otro también para el fracaso. Pero es que, Sería como es que exagerado, ¿no? con Rakievich no había un interés personal. Si el problema del fiscal nacional es que les interesa personalmente. Sí, eso es verdad. Porque a los Estoy de senadores le están investigando sus hijos, lo están investigando a ellos, están investigando a personas de su partido en delitos que van a tener una decisión, estas investigaciones, precisamente con el nuevo fiscal nacional, quien tiene a su cargo estas causas. Entonces es otra cosa, y en ese contexto se dio la presión intensa para que fuera el nombre Morales. Y también en ese contexto yo no descartaría que, como es algo que les atañe a ellos directamente, y Abbott no ha sido mencionado por nadie del Senado, creo que por Lili Pérez, si es que, bueno, resulta que hay una posibilidad que lo rechacen. Es que a eso voy yo. Real. A eso voy yo. ¿Y no irán a rechazar nombre tras nombre hasta que aparezca Morales? Por eso estoy diciendo que muchas veces no se opera en lógica coalicional, sino más en lógica de corporación. Es que acá la lógica es incluso personal. Sí, pues es que de un sí, conjunto de actores sí. de como clase política. Yo no quiero que investiguen a mi hijo, no quiero que investiguen a mi abuelo, ¿Sabes? y hasta Es que- hasta que me den el nombre que yo quiero, rechazo. Yo creo que en este momento el país no está como para eso, para Es que llegar a ellos no ningún entienden acuerdo, eso. para que no exista una... Ellos no una- entienden eso. Si una son descarados. investigación. Erika, hubo un acuerdo Yo transversal por confío- Morales. Había un acuerdo transversal por Morales. Oh, yo creo que hay algunos que están tratando Era de el salvar- candidato del de girardismo, ¿no? salvar Es el candidato de Guido Girardi, de la UDI, el candidato impuesto. ¿Por qué creen que Jorge Pizarro dijo que no iba a votar o se iba a inhabilitar? Porque él ya había obtenido el objetivo, pues. Si él había alineado a la bancada de senadores demócratas cristianos en el nombre de Morales y le comunicaron a la moneda que el nombre era Morales. Entonces no necesitaba votar, ¿para qué? Pues, si ya tenía los votos. Entonces, esto es un golpe a la cátedra. Importante la presidenta, es un riesgo. Me parece bien que haya resistido en todo caso. Lo de ella. Habla bien de ella, de su sentido republicano. Esta es una votación que requiere 25 votos. Agrego, no es agrego menor. un datito que salen de Clínica, lo dice de Clínica hasta el momento, el nombre de Abbott y todo, dice esto. Es que es lo que estaba diciendo tú, dice, así lo confirmaron a de Clínica Online fuentes de La Moneda que explicaron que pese a que Bachelet sabía que otro de los candidatos, que es el jefe de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, contaba con los votos en el Senado, prefirió a Abbott.
O sea, uno critica mucho a la presidenta, pero yo creo que en Si este se caso, confirma esto, ojo, yo me Si se imagino. confirma, si es, Mira, porque si lo es confirmo, real, pero bueno. si es real, yo creo que ella resistió presiones y finalmente está haciendo lo que ella piensa Es lo correcto. que es lo correcto. Yo no creo que sea lo mejor, pero nadie puede negar que Jorge Abbott es una persona finalmente honesta, con experiencia, que conoce el funcionamiento del Ministerio Público y tiene 8 años para tratar de desmarcarse de un legado muy negativo para la institución que dejó Sabas Chaguán. ¿A quién le está poniendo oreja a la presidenta? Bueno, creo que ella, o sea, perdón, sin desmerecerla a ella, digamos, pero hay alguien que... A nadie en el No es ella Senado. nomás. Sí, porque en el Senado Ya la estaban discute por lo que este dice el de Clinic, en el Senado le habían presentado, mire, estos votos Estos son los los tenemos votos. para Entonces, hay Morales. alguien que le está... Yo no sé Hablando. quién le queda en el Corrigiendo ahí. círculo Pepe Grillo. cercano. Sí, Hay un Pepe Grillo ahí, claro. ¿Quién es? Bueno, se supone que eso ¿Quién será está el Derecho del círculo Interior, no. cercano el decreto ahora? ya tiene que estar No, La firmado. presidenta Yo creo ya que está quizás para acostumbrada esta a eso. elección escuchó a Sabas Chaguán, probablemente. Yo creo que escuchó a Chaguán y de esa perspectiva de repente le dio una línea de continuidad a lo que ella cree, equivocadamente, de que ha sido una buena gestión. Pero insisto, independiente que uno puede tener muchas diferencias jurídicas. Yo con Guzmán, por ejemplo, me he enfrentado por el caso Bomba. Hemos llegado hasta la Corte Suprema y Acordamos. presentaciones. Sí, claro. Pero yo no puedo negar... Ese fue un caso súper... Yo no puedo negar que Guzmán es un tipo honesto y correcto y que tiene las competencias para llevar una buena labor en el Ministerio Público. Yo creo que con Abbott es un poco eso y además Abbott ha advertido de que él no es Sabas Chaguán y que finalmente él va a hacer algunos cambios. Bueno, habrá que cobrarle la palabra, pero yo creo que es tranquilizador. Si es cualquier nombre que no sea Morales, va a ser por lo menos un alivio y hay esperanza. Morales va a ser contralor. ¿Te imaginas? Son las 11:12, nos pasamos así algo como... Hemos superado la barrera del 20 tiempo, minutos. un día jueves. Sí, no, es que estaba entretenido el tema, pero tenemos que despedir a nuestros Las políticas queridos draconianas no compañeros están en... Qué bueno. del panel. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Estuvo muy Máximo. entretenida Muchas gracias. la discusión. Gracias, Así que Erika. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, a Jorge Ramírez, a Mauricio Daza, Max Quitral y Erika Farías que nos acompañó Gracias a ti. hoy día. Que lo pasen bien. Gracias, chiquillos. Gracias. Hasta el próximo jueves. Nos vemos.